Vamos a seguir en, en preparación para Pentecostés, ¿ok? Seguir con ejemplo de los apóstoles durante ese tiempo, ¿ok? So, la cosa que yo quiero hablar hoy es, este concepto son tantos cambios en los apóstoles antes de ellos iniciar sus ministerios. El ministerio de la iglesia iniciar en el día de Pentecostés. Pero antes ellos saben Jesús murió, ellos entienden totalmente, Él murió y resucitó de la muerte, tienen evidencia, ellos tocan sus heridas y quita todas sus dudas, pero no cambia sus vidas, ¿sí o no? Porque ellos no iniciaron sus ministerios todavía. El momento cuando ellos creyeron en el Evangelio, dice, sí, cierto, Él murió en la cruz, Él murió en la cruz por nuestros pecados, y entendemos el Evangelio y aceptamos, Él es nuestro Salvador. Y ellos entienden su pecado. Pedro, más de todo, entiende todo su pecado, porque Él negar a Cristo 3 veces. Y cuando Jesús resucitó, Él habla con Él directamente y dice, Pedro, ¿me amas? Y usa la palabra agape. Es como, ¿me amas? En el más alto nivel. Y Pedro aprende su lección. Porque la última vez Jesús dijo, todo me abandonó. Vas a abandonar. Yo va a ser abandonado. Y Pedro dice, yo nunca voy a abandonar a ti, Jesús. Él dijo, vas a negarme 3 veces hoy. Antes de la mañana. Vas a negarme 3 veces. Y Pedro, nunca, voy a morir primero. No, no puede ser, es imposible. Soy tu hombre, soy su varón. Decirlo con todas las ganas y no puede negar y es imposible. Pero sin el poder del Espíritu Santo en él no puede aguantar solo afuera de la presencia de Cristo por un segundo. Y ellos amenazan su vida. Si usted es un seguidor de él, yo no. ¿Seguro? Porque piensa que yo veo a usted en el templo con él. No, nunca, no, yo no conocí a él. Tienen exento de él, igualito en la Galileo. Judo con Dios como mi testigo. Yo no soy un seguidor de él. ¿Cómo? Después tantos ganas para yo morir para ti, Señor, nunca negarte. Jesús dice, sí. Su lección en ese tiempo era no poder confiar en su propia fuerza. Si confiar en nuestra propia fuerza, no puede confesar el enfrente de hombres. El momento hay un poco castigo para ser cristiano, tú salir del camino rápido. Si nosotros andar en nuestra propia fuerza. Esa es su lección. Y por eso cuando Jesús dice, ¿me amas? Agape, con ese amor incondicional, sacrificado, listo para mí, morir por mí, como antes. ¿Sí? Sigue con esa promesa, Pedro. Él dice, te amo, Señor, pero usa la palabra fileo. Eso significa con toda la fuerza de humanidad. Nada más, como amigos. Yo amo a usted, yo solamente por la promesa porque aprende su lección. Y Jesús, para traer la lección, dice, ¿seguro? Pedro, ¿me amas? Agape, me dice, fileo. Usted sabe. La tercera vez, Jesús dice, ok, eso es suficiente. ¿Me amas? Pero usa la palabra fileo. Y Pedro contesta con lágrimas. Dice, usted sabe. Él aprende la lección. No puede presumir sobre nuestra propia fuerza.
Para andar en Cristo, necesito confiar en Él. Necesito depende de Él por su fuerza. Ese es algo supernatural. Ese no depende de nosotros. Ese depende de Dios. Nosotros por hecho todas las ganas necesarias y todas las ganas puede. Pero esta fuerza supernatural es el Espíritu Santo y Él da dones como Él quiere. Cuando Él quiere, en el tiempo Él quiere. Nosotros no podemos forzar a Él. Podemos pedir nada más y espera para Él para contestar. Nada más. Necesito totalmente confiar en Él. Es la vida de Cristo. Él negar todos sus poderes y dice, Él era Dios, Él era omnisciente por siempre. Él no puede cambiar. Pero durante la humanidad de Él, Él andar y nunca usa estos poderes. Él solamente depende del Padre. Él dice, mis obras son de mi Padre. Yo solo hacer las cosas de Él me dio. Y los milagros no son míos. Los milagros son mi Padre testificar sobre mí. Para testificar soy su hijo. Es todas las palabras yo hablar, es solo cosas de escuchar de Él. Yo aprendí esas palabras para hablar con ustedes a través de Él. Yo dependo totalmente en Él. Esa es nuestra lección para seguir, para depender y confiar totalmente en Dios para hacer cosas como Él quiere, cuando Él quiere, en la forma Él quiere. Y nuestro trabajo es solo para andar y no meter en su camino. En verdad, es nuestro trabajo es para no meter en su camino. Permite Dios para hacer sus cosas a través de nosotros. Y nuestro egoísmo y pecados es interrumpir su potencial para trabajar a través de nosotros. Es como bloquea la manguera. Cuando el agua salió, si hay un bloque en la manguera, si hay algo, el agua no salió. Si algo es hueco, entonces el agua no salió. Nuestro trabajo es para mantener limpio, mantener abierto. Él puede fluir a través de nosotros para hacer sus cosas como Él quiere. Esa es la mayor de nuestro trabajo. Y Pedro aprende esa lección. Pero en fin, pierde la lección otra vez. Vamos a ver en Hechos 1. Hechos 1. Ellos tienen el Espíritu Santo cuando Jesús sopló y dice, recibe el Espíritu Santo. Y obviamente tienen el Espíritu en ese momento porque Jesús dijo, cualquier cosa yo pedí al Padre y Él me da. Punto. Porque yo siempre hago las cosas buenas. So, Él dice, cualquier yo pedí al Padre, entonces sí. Y ellos creen en Él, pero no hay cambio en su vida todavía. Porque miren el primer capítulo. Primero, ellos no entienden. Como la última semana yo mencioné, ellos preguntan a Jesús, ¿ahorita es tiempo para empezar su reino? Dice, todavía no entiende. Todavía no preocupa sobre esas cosas. Déjalo. Vete y predica el evangelio. Pero él dijo, dejar y esperar en Jerusalén para la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, para dar poder para iniciar tus ministerios. Espera en Jerusalén. Y Pedro, después como 2 semanas, levanta la mano y dice, hermanos, necesitamos hacer algo. No escucha a Jesús, hombre. Espera por el poder del Espíritu Santo, pero Pedro levanta la mano, necesito otro para reemplazar Judas. La mayoría de teólogos eruditos, escolásticos, dice, mira, probablemente es un error en parte de Pedro. Porque Pablo fue el reemplazamiento de los 12. Y ese vas a pasar como años antes Dios escoge a alguien. Y Pablo dice, yo soy lo último de esos apóstoles. Soy lo último de ellos. Y entonces, pero Pedro levanta la mano y dice en Hechos
Y en 14, 15, leer por favor, 14 hasta 26. 26. Ajá, 14 hasta 26, sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldam, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¡Ay! Está bien. Interesante. Pedro escoge dos versículos. Pedro dice, lo primero de Salmos 69, dice, su campo puede ser desolado y nadie puede vivir allá. Y dice lo otro, hay otro hombre, tome su oficina. Él cita dos versículos. Ese es en Salmo 109, versículo 14, versículo 8, cuando habla sobre los malos hombres, traidores. Pero es interesante, porque en esta sección, si sigue leer en Salmo 109 y sigue después 8, cayó en versículo 14, dice, permite la iniquidad de sus padres y nunca por el recuerdo entre el Señor. Pero eso es grabado en la Biblia. Todo el mundo sabe quién es Judas. Todo el mundo sabe tu iniquidad. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender la Biblia bien. Sin el apoyo y la fuerza, el poder del Espíritu Santo para entender las cosas, puede tomar muchas cosas afuera de contexto. Pedro probablemente piensa, porque hay bastante tiempo. Ellos pasan como 40 días, espera por ese poder del Espíritu Santo. Y ellos espera. Probablemente Pedro piensa, falta algo. Posiblemente es porque falta uno para reemplazar a él. Necesito escoger otro. Y él dice, hombres, necesito para tomar su oficina, porque falta algo. En lugar de esperar 1 o 2 días más. Pero es típico de Pedro. Durante todo el viaje con Cristo, típico. Caminar en la mar y cayó.
y hablar, y yo nunca aparece ese, y cayó, sí, yo no conozco a él. Todo el ministerio de Pedro es la misma cosa, confiar en sus propias habilidades. Siempre confiar. Eso es tan peligroso para nosotros en el ministerio. Es malo para hacer en cualquier parte de nuestra vida, pero en verdad más fuerte, más peligroso en el ministerio. Si confiamos en nuestra propia habilidad, si yo puedo confiar en todas mis clases, todos mis estudios, todo mi entendimiento de la Biblia, todo mi trabajo de memorizar versículos, si yo confiar en ese, no vale nada. El Espíritu Santo no puede trabajar a través de porque Él no comparte su gloria con nadie. Okay. La pregunta en este tema es, ¿qué pasó con los mal maestros? Porque bastante buena persona salir los mal maestros. Conozco muchos seguidores de las iglesias y entendemos son mala doctrina, pero gente buena, con buen corazón y tiene buena vida con Cristo, pero salir muy mala iglesia es de cómo ese puede ser, porque el Espíritu Santo trabaja en cada persona individualmente. En verdad, no importa tanto el maestro, solo pierde su recompensa. Pierde su regalo, sus galardones. El maestro, si es mala enseñanza, si una persona, mucha gente me pregunta, dice, ¿por qué si la gente siempre sana personas? Si tiene don para sanar y siempre sana personas, ¿por qué no funciona por todos? Porque a veces, si él supuestamente tiene ese poder para sanar a cualquier persona, si tiene suficiente fe, entonces ellos dicen, ¿por qué no para sanar a todos? ¿Por qué ellos no entraron en los hospitales? Y caminar y sana todo el hospital. Si puede, ¿por qué no? So, y porque a veces sí funciona. Mi respuesta es porque no depende de la persona. No depende del maestro. No depende de la persona con ese don de sanación. Puede ser no. No sé. Entonces no es para mí para decidir, ese es entre ellos y Dios. Pero ese no depende de él. Depende de la voluntad de Dios, pero la persona es enferma. Si Dios quiere sanar a ellos, Dios no necesita esperar por un sanador para venir y sanar. Dios no necesita esperar por eso. Él puede hacer el milagro cuando Él quiere. Él no necesita esperar por oración. Obviamente, sí funciona mejor porque nosotros pone atención y sabe dónde sale Si Él espera por nuestra oración y contesta nuestra oración y sana a la persona, entonces nosotros, entonces esa es prueba si Dios es real. Aumenta nuestra fe. Ese es incrementa nuestra fe increíblemente cuando ven un milagro así. Son fuertes para incrementar la fe, pero no depende de la persona ahora. Eso depende solamente de la voluntad de Dios para sanar como Él quiere. Pero Pedro levanta la mano y dice, necesito tomar a otra persona porque falta algo. Es interesante porque en toda la historia de la iglesia, en los padres primitivos, menciona todos los 11 otros, pero nunca menciona a Matías. Nunca menciona otra vez. Es la única parte en toda la Biblia, en toda la historia de la iglesia, en todos los padres primitivos. Es la única parte cuando menciona su nombre. Porque yo pienso, ellos entienden después. Sí, cierto, fue equivocados. Disculpa, hombre. No entrar al equipo de América, es jugar con los Chivas, ¿ok? Es un broma. So ellos entienden, sí, probablemente es equivocado. Porque nunca menciona después, este momento. No menciona su nombre. Pero la cosa que yo quiero enfatizar es, no vimos la valentía. Valiente. Ajá. No, que
porque es tan bravo, no tiene temor de morir, no tiene temor de los fariseos y habla la verdad y proclamar el evangelio. Nosotros solamente ver ese en ellos después, Pentecostés. No ese en ellos antes. Son salvos. Creen en el evangelio. Creen que Jesucristo murió y resucitó. Tiene todo el conocimiento de las enseñanzas de Cristo por 3 años. Ellos tienen toda esa información y también fuerte fe porque ver con sus propios ojos, son testigos de sí, Él es el Señor, Él es nuestro Salvador, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. Ese es el Evangelio, ellos tienen toda creencia en pero nadie cambia. La razón por eso es quiero explicar por ustedes. En las siguientes semanas del día de Pentecostés. Como yo siempre digo, eso totalmente depende de Dios. Y yo no puedo promesa algo por ocurrir en este día, no sé. Pero vamos a seguir el patrón. Y no cayó en la trampa de Pedro. Vamos a iniciar ministerios cuando estamos listos para empezar ministerios. No quiero iniciar ministerios solamente porque es necesario. O pensamos es necesario. La verdad, compañerismo, la palabra de Dios, alabanza y ayuda uno a otro, amor uno por otro, es la única cosa necesaria. No necesitamos una iglesia grande con ministerios de ministerio de varones, ministerio de mujeres, no necesito todo esto. Podemos ser como comunidad, como familia y habla sobre la palabra de Dios entre nosotros y sí, funciona bien. Los ministerios, sí, cuando pensamos son necesarios, ¿para qué? Para entender la palabra de Dios, para conectar con uno otro, sí, tiene sus razones para existir todos los ministerios, sí tiene sus razones, pero no es necesario para mantener un fuerte fe en Él. Para crecer, sí, pero más de ese, para crecer necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Cuando una persona inicia un ministerio, yo quiero, como nosotros hablamos antes, en la mañana o en la tarde, y hablamos sobre el modelo de los apóstoles, ¿ok? So, antes esta iglesia va a iniciar un ministerio, hay 5 pasos para cumplir. Vamos a seguir el ejemplo de ellos. Primero, la persona necesita un llamado para hacerlo. Si una persona tiene una idea, qué buena idea, vamos a hacer algo por los jóvenes. Qué bueno, ¿tiene llamado para hacerlo? ¿Cómo sabía? ¿Cómo recibe esta llamada? Es mi primera pregunta. Buena idea, pero tiene llamada para hacerlo. Porque si Dios no llamar para empezar un ministerio así, entonces los apóstoles, ellos reciben un llamado de Cristo 3 años antes 3 años. Pablo recibe su llamado en el camino de Damasco. Iniciar su ministerio 13 años después. 13 años después su llamada. Nosotros no hay prisa en el plan de Dios. No hay prisa. Siempre nuestra preocupación es hacer las cosas necesarias hoy. Pero no hay prisa para hacerlo. Si Dios no quiere empezar algo hasta mañana o el siguiente día, entonces vamos a esperar para mañana o el siguiente día. No voy a iniciar algo hoy. Necesito preocupar sobre qué quiere hacer hoy Dios y hazlo. Punto. Nada más, nada menos. Y sí, yo sé muchas personas, si salen noticias, entrar, es los últimos tiempos. Todo el mundo piensa así. Yo tengo un poco diferente perspectiva. Sí, Jesús puede regresar en cualquier momento. Por 2000 años, Él puede regresar en cualquier momento. Nadie para. Si Él quiere regresar, Él puede.
Pero Pablo habla muy claro en Pedro, habla muy claro en segundo Pedro. Él dice, un día para el Señor es como 1000 años para nosotros. No confunde la paciencia de Dios con falta para cumplir su palabra. Porque si Él dice, un día más, puede ser 1000 años más para nosotros. Ok, eso significa que su tiempo no es nuestro tiempo. Pero Él dijo, cuando la plenitud de los gentiles son llenados, va a regresar. Porque Dios ama a todos y Él no quiere perder ningún alma. En el tiempo de Noé es muy interesante porque Jesús dijo, vas a ser como en el tiempo de Noé. Pero en el tiempo de Noé, ¿cuántas personas son justos en todo el mundo? Una. Noé. Una. Entonces no importa, fue 10 un mes antes. Dios dijo, si hay 10, espera. Porque yo no quiero matar a nadie. Dar un chance todavía. Dios tiene paciencia increíble. Es dar un poco de chance porque yo no quiero matar a nadie si no es necesario. Él quiere esperar lo más posible para ganar más almas. Si Él puede esperar por otros 1000 años, vas a hacer. Va a hacer, ¿sí? Va a hacer. Va a hacer. Si Él espera 1000 años más y gana 1 trillón más almas, ¿qué piensa? ¿Va a regresar mañana? No. Él quiere ganar más almas. Yo pienso la señal para el fin es cuando gente empieza para no creer y no acepta el evangelio. Cuando nosotros notamos fuerte declinación mundialmente de gente que acepta a Cristo, cuando todo el mundo empieza para negar el evangelio, este puede ser más fuerte la señal del fin. Pero hasta ahorita, cada día, miles de personas en cada país aceptan a Cristo. Miles de personas. Y ayer es un mundo bien exitoso con su evangelio, cuando miles de personas aceptan a Cristo diario. ¿Sabe? 1/3 parte de este mundo es protestante o católica. 1/3 parte es 2 trillones de personas en este mundo. 2 billones. ¿Billón? Mil millones. Es mil millones. Ahorita, ¿cuántas personas en el mundo? 7 mil millones. ¿Sí? Ok, entonces, ahorita es 2.000 millones. Esas cuántas personas son creyentes. Si pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Católica? Dice, sí, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Él murió en la cruz por mis pecados y acepta el evangelio así. Puede ser una mitad de esas son falsas, la otra mitad sí real. Pero no sé. No, yo no soy nadie para juzgar quién es sincero, pero solo si esa es su mitad, entonces ese es 1.000 millones. Y cada día es millones de personas aceptan el evangelio mundialmente. En China es un fuerte incremento en la iglesia, siempre. En Chiapas, ahorita, sigue creciendo el cristianismo. En San Luis Potosí, sigue para evangelizar, sigue para incrementar. Las personas sí aceptan el evangelio. ¿Dónde está más persecución? Ahorita en Islam. Millones de personas siguen diariamente para convertir el Islam y aceptar el cristianismo. Por el testimonio de los cristianos. Cuando los terroristas matan a un cristiano y ve su paz y su paciencia y falta ira y él dice, voy a orar para ti. Pero Dios no pone eso en tu contra. Y es corta su cabeza enfrente de su familia. Los terroristas dicen, wow, algo es real. Porque este no es natural.
Y muchos islámicos, muchos de los terroristas, sale ISIS y sale Al-Qaeda por esa razón. Y convierte el cristianismo. Dice, wow, algo es real sobre este. So, antes yo ver esta cantidad bajo, si sigue con miles de personas cada día, yo no pienso Dios es listo para regresar ahorita. La cosa es, mi vida puede terminar mañana. No importa, Él espera 1,000 años. Yo no puedo aguantar 1,000 años. Entonces, yo necesito dedicar mi vida hoy para hacer las cosas necesarias porque hoy puede ser mi último día aquí. Y yo necesito ser fiel con las cosas enfrente de mí ahorita, pero también necesitamos plan para el futuro. Martín Lutero, cuando ellos pregunta a él, dice, Martín Lutero, ¿qué piensas? Si Dios va a regresar mañana, ¿qué puede ser hoy? Él dice, planta un árbol. Eso significa hacer algo hoy, pero con planes para el futuro, para la siguiente generación. Nuestro trabajo aquí en esta iglesia es para invertir en este terreno, en esta área, para plantear algo fuerte y firme y duro para las siguientes generaciones atrás de nosotros. Es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de la iglesia. Proclamar el evangelio y hacer discípulos y enseñar a ellos todas las cosas que Jesús enseñó. So, para hacer ese, primero necesita aprender todas las cosas de Jesús. ¿Quién ahorita puede enseñar todas las cosas de Jesús, enseñar a los discípulos? Todos. Nadie. Casi nadie ahorita. Ninguno de nosotros, yo menos. Porque hay muchas cosas que no son escritas en la Biblia. Y ellos entienden. Y por eso necesito ver sus vidas y examinar sus vidas, examinar la historia de la iglesia para entender cómo viven ellos, para aprender más sobre ellos. Porque Pablo dice, imítame, copia mi vida, examinar mi vida y cópialo. Y vive en la misma forma de yo. Entonces, el primer paso, llamada. Necesito una llamada como ellos. Pero ellos caminar por Cristo y escuchar sus enseñanzas por 3 años. 24 horas por día por 3 años. Bastante enseñanza, ¿sí? Pablo fue un erudito por 30 años antes de iniciar como miembro del Sanedrín, porque para entrar en el Sanedrín necesito tener 30 años de edad. Significa antes él empezar para hablar sobre Stefan y mata a Stefan y esas cosas, fue menos de 30 años. Cuando él pega la meta de 30 años, entonces fue un Sanedrín, parte del concilio de los gobernadores sobre Israel espiritualmente, los fariseos, saduceos y los escribas, ¿ok? So, él iniciar para entrar en este parte cuando tiene 30 años de edad, y no puede ser más de 1 o 2 años de persecución contra los judíos antes de recibir su llamada. So, con esa calculación es más o menos 32 años de edad cuando él empezó a recibir su llamada para ser apóstol por los gentiles. Y él espera 13 años. Después 30 años, toda su vida, abajo la instrucción del mejor rabí Gamaliel, el mejor rabí en la historia de Israel, el mejor maestro de la ley, en todos los rabíes en la historia, fue el maestro de Pablo. Personalmente, fue su discípulo. Aprende todas las cosas a través de él sobre el Antiguo Testamento. Significa Pablo probablemente tiene la mayor del Antiguo Testamento memorizado palabra por palabra, en griego, en hebreo. Eso es un erudito del Antiguo Testamento. Pero cuando él entiende, soy mal, Cristo es Dios, wow, cambia todo. Toma 13 años para arreglar las cosas en su mente. Para cambiar su punto de vista sobre la ley, la gracia, la Mesías y todo eso, toma 13 años de preparación. En Hechos, vamos a hacer cuando estudiamos Hechos, vamos a hacer cuando
Pablo acepta el Evangelio y después salió a su casa, regresa a su casa en Arabia por 13 años y finalmente regresa a Antioquía por Barnabé. Y Barnabé dice, ven, Pablo, necesitamos a alguien para ministerios gentiles. Usted tiene suficiente enseñanza, tiene suficiente tiempo preparada. Venga y trabaja conmigo. 13 años de preparación. Los apóstoles, 3 años con Cristo personalmente. Es como seminario extremo. Imagínense caminar con Cristo, Dios en persona, por 3 años. Y Pablo, estudiar la palabra y orar y pedir a Dios para ayuda a él para arreglar los mantenimientos. Después significa el siguiente paso es preparación. Antes de empezar un ministerio, primero llamado, segundo, preparación de enseñanza. Okay. Tercer, es como Pablo y también como los apóstoles, ellos caminar con Cristo como asistentes, ayudantes de Él, discípulos de Él. Eso significa, ellos pueden fallar y Jesús es listo para, no pasa nada, yo tengo esto. ¿Recuerda cuando ellos no pueden sanar al hombre? Cuando Jesús manda a los 72 y Él dice, para muchos de ellos no podemos sanar. Jesús sigue y sana a ellos. Él puede corregir sus errores. Son bajo la protección de Él antes de ellos iniciar sus propios ministerios. Pablo también, en el inicio de su llamada, dice Barnabé y Pablo. Después 1 o 2 años y cambia por Pablo y Barnabé. Ese significa el líder fue de Barnabé para enseñar cómo hacer las cosas en la iglesia, Pablo. Quiero mostrar y ayuda para hacerlo. Cuando nadie confía en Pablo, todos tienen temor de Pablo. Dicen, no, es un terrorista contra la iglesia. Yo no quiero orar por él. Quiero orar para verte al infierno. Nada más sufre su castigo para matar a Estefan. Yo quiero orar por ese, pero yo no confiar en él. Puede engañar a nosotros y sacar a nosotros en la cárcel. Y poner a nosotros en la cárcel. Y mata a nosotros. No. Después Estefan, nadie en la iglesia confiar. Barnabé, sí. Fue su mentor. Necesita ser abajo la autoridad de alguien para aprender el trabajo. Antes estamos listos. Ese es el tercer paso. 4 pasos. Recibir el poder del Espíritu Santo para cambiar nosotros. Ese es donde nosotros quedar aquí. Ellos sí aceptan a Cristo, tienen toda la preparación, tienen todas las enseñanzas, ayudantes por Cristo por 3 años, pero ese que en esta parte no hay cambio en su carácter. Sigue con los mismos errores y no tiene valor, no son valientes, no son listos para salir y predicar el evangelio en frente de 200,000 personas. En el día de Pentecostés, ¿esos cuántos judíos llegar para ese festival? 200,000 personas. Y Pedro necesita predicar el evangelio y dice, mira, usted mata a su propio Mesías. Si ese sale mal, por eso es el fin de Pedro. Mate a ese hombre también. Pone él en la crucifixión también, igual con su maestro. Puede ser fácilmente para hacerlo. Tomó mucho valiente para hacer esta parte. Él no hizo antes recibir el poder del Espíritu Santo y algo cambió en su carácter. Y esa es la 4 parte. Llenar y recibir el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para iniciar un ministerio. Ok, es paso 4. Paso 5 es ese necesita ser confirmado. No podemos decir, yo sentí diferente. En Pablo, todos los judíos, cuando él inició para predicar con tanta fuerza, y todos los fariseos dicen, ¿son las mismas personas trabajar con Jesús? ¿En serio? ¿Esos galileos? Con
tanto temor y tontos y caigo en errores siempre y no tienen nada para decir. Y ellos son las personas que caminan con Cristo. ¡Wow! ¡Qué cambio! So, no puede ser como, yo sentí diferente. Necesito hacer algo con todo el mundo y decir algo es diferente. Hay un gran cambio en ti. Eso significa, tiene un cambio, porque para iniciar un ministerio, para ser líder y para ser autoridad sobre un ministerio, significa que usted es responsable para ese ministerio. Significa un día necesito poner cuentas en frente de Dios y habla con Él sobre tu sinceridad, tu fidelidad y sus errores, sus equivocaciones, sus ignorancias, sus faltas y también los éxitos. Pero necesito poner cuentas un día en frente de Dios. Y como un pastor de una iglesia, mi responsabilidad es preparar a usted para hacerlo. Cuando alguien inicia un ministerio, mi trabajo es para ser seguro, son listos para hacerlo. Y yo quiero seguir el ejemplo de los apóstoles. Si es necesario para ellos, para hacer sus ministerios así, yo pienso es un buen modelo para seguir. ¿Ok? So, cuando vemos algo, esa es la paciencia necesaria para hacer este ministerio y ver un gran cambio en la persona. Valentía era la falta en Pedro. La habilidad para confiar en Dios, para no temer el muerto. Es interesante porque en Gálatas, él cayó en como su pasado. Gálatas, Pablo menciona, un tiempo Pedro ministra para los gentiles, pero no quiere comer con ellos. Él no quiere comer con ellos, con los gentiles, porque está judeo. Y por temor de los otros judeos, no quiere entrar en la casa y comer con un gentil. Y Pablo dice, eso es mal, porque eso es contra el Evangelio. El Evangelio significa que todos son igual abajo la cruz. No hay distinción entre gentiles, es como usted es mejor de ellos. Es subestimar los gentiles como ellos son mitad cristianos y usted es completo cristiano porque usted es judeo. Ese paso, mal mensaje, ese no es consistente con el Evangelio. Y Pedro cayó en por temor. Y Pablo dijo, por temor de los judeos. Entonces, Pedro no fue perfecto. Después su renacimiento y después está lleno con el Espíritu Santo, no significa automáticamente que está perfecto. Puede ser equivocaciones. Por eso tiene muchos ministerios y muchos consejos y muchas personas. Cuando algo cayó en algo, dice, ese es mal hombre. No puede ser arréglalo. O, hermana, arréglalo. Ese es malo. No puede ser arréglalo. Esa es la razón por compañerismo y contabilidad, responsabilidad uno a otro, autoridad arriba de nosotros. Si yo tengo mi propia autoridad arriba de nosotros, y si usted quiere un queja con nosotros, usted tiene como 3 pastores por el contacto. Solo habla con Alicia, ella sabe sus números, pero ella habla con ellos, dice, Roberto es mal en y yo voy a someter abajo a ellos. No importa su pastor de la iglesia. Mejor, si ellos son equivocados, no es nada entre yo y Dios, y yo no tengo culpabilidad por eso, es entre ellos y Dios. Entonces, si ellos son equivocados, entonces yo prometo a Dios para enseñar a ellos, pero yo someter abajo a ellos, y si necesito hacer eso, entonces hazlo. Voy a hacerlo. No pasa nada, si necesito pedir perdón a ellos, pero yo no soy equivocado, pues yo pienso así, entonces yo pido perdón. Perdón, punto. Perdóname, yo soy equivocado. Ellos dicen soy equivocado, yo confiar en ellos. ¿Ok? Y vamos a arreglarlo. Esa es mi autoridad y también mi sumisión abajo mi autoridad. Ninguna persona en este mundo tiene suficiente autoridad para no ser abajo otro. Todos son abajo alguien. Todos tienen mentores, todos tienen padres en la fe, todos tienen alguien responsable por ellos. Todos. Excepto Billy Graham, antes él murió. Pero sí, él tiene sus propios mentores. Billy Graham pedí consejo de otras personas y sigue sus ejemplos.
y sigue su consejo. No importa él piense es equivocado, él sigue su consejo. Esa es sabiduría. Y yo quiero aprender los mejores. Yo quiero aprender de ellos. Y yo soy autónomo como pastor de la iglesia, pero no soy autónomo como parte de la iglesia. Ese es un cuerpo mundial. Si ofende a alguien, entonces yo necesito someter abajo a ellos. Si ofende a alguien, entonces perdóname, soy equivocado. Punto. Porque no tengo ninguno de nosotros tiene el derecho para hacer por ofender a alguien por una cosa, no es necesario. Es la ley de amor. Es la ley de tropiezos en Romanos 14. No puede poner un tropiezo enfrente a alguien. Mejor, solo ese está bien. Y Pablo dice, el propósito por toda nuestra enseñanza, en 1 Timoteo, el propósito por toda nuestra enseñanza es 3 cosas. Amor a través de un corazón puro, conciencia clara y fe sincera. No necesitamos ser igual de todos. Con la misma creencia, es el mismo pensamiento, es la misma interpretación de la Biblia. Puede ser una iglesia bautista, iglesia pentecostés, iglesia evangélico libre, evangélico, y puede ser muchas iglesias. También la iglesia católica, puede ser muchas diferentes teorías sobre qué significa ese versículo en la Biblia. Hay muchas diferentes perspectivas sobre ese. Y yo no soy responsable por ellos. Pero como un cuerpo de Cristo, yo necesito tomar en cuenta. No hacer un tropiezo enfrente a ellos. Todos nosotros somos responsables por el cuerpo universal. Y si afecta a uno, afecta a todos, porque somos un cuerpo. Nosotros pensamos no somos tan importantes como si yo tropeara no afecta todo el cuerpo mundial. Pero la Biblia dice sí, porque afecta el testimonio de la iglesia. Paso 5 fue el último paso, es un externo compromiso, es una confirmación externa. Y es interesante, ellos nunca dejaron este patrón. Ellos siguen para aprender, para enseñar. Ellos siguen para ser un discípulo de alguien. Ellos siguen para buscar por el Espíritu Santo. En Efesios dice ser lleno con el Espíritu Santo, pero en griego significa ser lleno con el Espíritu Santo y sigue ser lleno. Continuamente ser lleno con el Espíritu Santo. Esa es una decisión diario y cada momento de nuestra vida para caminar en la carne o andar en el Espíritu. Es una decisión cada momento. Cuando hay un pleito, un conflicto de alguien, tenemos 2 opciones: andar en el Espíritu o andar en la carne. Si quiere quitar la carne, entonces andar en el Espíritu, porque no puede ser la misma cosa, las 2 cosas al mismo tiempo. Si andar en el Espíritu, automático mata la carne. Esa es la clave. Pablo dijo, si quieres ganar contra la carne, fácil, andar en el Espíritu. Porque si andar en el Espíritu no puede llenar la carne. Es imposible, porque usted invertirle y sigue el Espíritu. La luz y la oscuridad no tienen nada en común. Si usted es en la oscuridad, entonces no hay luz. Si usted es en la luz, no hay oscuridad. Punto. En este caso, sigue para este patrón y vamos a seguir como yo. El momento cuando yo expliqué al hermano hoy, cuando yo termino mis estudios, es tiempo para terminar mis enseñanzas. Porque no puede esa es autoconfianza. Ese es como Pedro, yo tengo suficiente. ¿Serio? ¿Tan humilde? No, ese es orgullo. Y esa es la inicial de Satanás para caer del cielo. Ese es como Satanás cayó del cielo. Mejor aprende de su lección. La siguiente semana vamos a hablar sobre Pentecostés y ese día y qué significa esta parte, y vamos a orar para el Espíritu Santo para llenar a las personas en la iglesia son listos para iniciar sus ministerios.
Ese es mi plan. Y espero por Él para hacerlo. Y como Jesús dijo, pero no hace nada antes, tiene el poder del cielo para hacerlo. No hace nada, porque vamos a seguir como Pedro. Y cayó en otra vez los mismos errores. Y andar en la carne. Ese no quiero. So, paciencia, porque Dios por esperar un día más. Eso significa muchos años. Un día para el Señor es 1000 años para nosotros. So, si Él quiere esperar un minuto más, un minuto es fácilmente como 6 meses. Si espero un segundo, Roberto, que vamos a esperar por como 2 meses. Checa mi reloj. Un segundo por Dios, ok. So, vamos a orar, ¿sí? Está bien. Padre, muchas gracias por este modelo, nosotros para entender y sigue por tu ministerio, Dios. Y ayuda a nosotros por confiar en ti. Ayuda a nosotros como levantar las cosas en nuestra mente. Son tropiezos por tu poder para aparecer en este ministerio, en esta iglesia, en este área real del mito. Queremos iniciar esa obra. Con el pensamiento, nosotros no iniciar nada. Usted está aquí y era aquí por miles de años. Y sigue trabajando en los corazones de cada persona. Ayuda a nosotros, no para pensar sobre cómo iniciar el ministerio, pero cómo puede ver las cosas que usted quiere hacer aquí. Cómo podemos iniciar y trabajar juntos con ti, Dios. Ayúdanos, dar nosotros sabiduría, dar nosotros paciencia y dar nosotros todas las cosas necesarias para hacer nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Y pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén.